¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en esto que es el ajedrez a través de Por Ti TV. Yo soy Ramiro Escoto y saludo a los que estarán analizando la semana que casi termina con muchísimos asuntos en materia política. Fernando de Sabre, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias otra vez por permitirnos entrar a sus domicilios a través de esta plataforma. Hoy, pues otro jueves de ajedrez distinto. Ya aquí el virus de las computadoras están empezando, el antivirus de las computadoras están empezando a funcionar. Pero bueno, cuídese mucho porque la pandemia sigue. No entendí nada, pero bueno, gracias, Fer. Buenas noches, Marmolejo. Tú también nos acompañas el día de hoy. También está Ramiro Marmolejo y Juan Pablo Altamirano, quienes seguramente ellos sí hablan de Sabre esta noche. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de siempre escuchar que Fernando sigue proponiendo entradas creativas y no le sale. Eso me da mucho gusto porque habla de su ímpetu por superarse. Así es que los saludo. Y así no eres el único al que no se le dan los chistes. Hola. Mira, Franco Escamilla no va a venir, ¿eh? Sí, Franco Escamilla está muy preocupado con Mármol, muy preocupado. Y este programa fuera de estandoperos, creo que ya nos hubieran sacado del aire. Así es que mejor arrancamos. Juan Pablo Altamirano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos, estimado Fernando? Oye, antes que nada, felicidades por tus nuevas oficinas. Qué chido, la verdad, felicidades, qué fregón. Gracias. Muchas gracias. Don Mármol. Sus órdenes. Muchas gracias. Oye, pues yo todavía me estoy pasando el mertolate en las heridas porque me han puesto una troliza en la mañana justamente por este asunto del incremento bajo decreto del 15% al salario mínimo, que ya estaremos platicando y desmenuzando, como decían las abuelitas y las mamás, aquí justamente en el programa. Bienvenidos a todos. Bien, vamos a comenzar con el programa, por supuesto, hablando de un tema por demás delicado. No solamente es la Ciudad de México ni el estado de Jalisco, se suman otros más a un asunto de alerta por el tema del COVID-19. Y esto pues ha incluso generado cifras récord, más allá de las que presentábamos en abril, mayo, incluso en junio de este año. Pareciera que en 9 meses no hemos entendido que la responsabilidad es individual, mientras que los gobiernos siguen en lo propio, más en el asunto de pelearse, más en el asunto del discurso que la acción. Oigan, aquí hay un tema muy interesante porque salió esta semana, es el hecho de que los hospitales privados ya están al 80% de su capacidad en camas para el asunto COVID, no así en las camas normales de atención. Sin embargo, pues bueno, hay hospitales aquí en Guadalajara que sí están sobresaturados. Hay un hospital por ahí, por la avenida Niños Héroes, enfrente de una cadena de autoservicio, que está completamente saturado. Se los digo así, es imposible poder tener una cirugía ahí. Me acaba de programar un cliente a las 3 de la mañana para una cirugía, lo que habla de que independientemente de la saturación de camas COVID, los hospitales también empiezan a estar saturados por otro tipo de padecimientos, muchos de ellos relacionados indirectamente con el COVID, porque estamos viendo casos de hipertensión, casos de diabetes y accidentes, muchos accidentes también generados. Todo esto por el asunto de algunos que están en casa. Sin embargo, pues lo vimos también en la semana, la gente le vale gorro, los centros comerciales atiburnados de personas haciendo compras navideñas. Los números son contundentes. Traducción del idioma de Sabre, creo que es atiborrados. No, lo que pasa es que es más mucha gente que atiborrados, lo que dijo Fer. Es más gente todavía. Continúa, estimado Mármol. Bueno, Fer tocó un punto neurálgico, hospitales privados, pero hablando del sector público, recordemos que esta misma semana Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia, la gobernadora de la Ciudad de México, la gobernadora de la Ciudad de México reconoció que en sus hospitales públicos tenía ya el 77.3% de ocupación
hospitalaria en el tema del COVID-19. Es decir, que tanto el sector privado como el sector público está en saturación. Recordemos que lo medianamente recomendado por la OMS es el 70%, es decir, que ya está 7 puntos porcentuales por encima de lo recomendado y tolerable la Ciudad de México. Y es un parámetro, porque la Ciudad de México es la capital federal de muchas cosas políticas, pero también de muchas tendencias sociales. Jalisco no se queda atrás, porque hoy escuchábamos que en lo que va de la pandemia se ha incrementado hasta en un 40% el tema de las atenciones telefónicas en los centros de intervención en crisis por justamente las crisis de ansiedad producto del encierro y la cuarentena. Pero las calles siguen llenas de personas. Es decir, que esta pandemia de 9 meses ya explotó, ya tiene muchas fugas de información, muchas fugas de presión, y parece que nadie le puede poner el alto. Y como la cereza del pastel, que seguramente el tema lo desarrollaremos, como la cereza del pastel, el único antídoto va a ser ahora producto de temas electorales. Me refiero a la vacuna, que nada más alguien la quiere entregar, pero otros comprar. En fin, el COVID se salió de control por algo que en este mismo lugar lo dijimos, porque el COVID y la pandemia lo están manejando los políticos, no los doctores. A ver, yo ahí difiero de Mármol, porque la pandemia la está manejando López-Gatell. Digo, o sea, si hay un médico responsable al frente del discurso nacional. El médico más político y menos médico se llama Hugo López-Gatell. Claro, ok, debí de haber puesto entre comillas sarcasmo, ¿no? Digo, para podernos entender en ese sentido. A ver, yo aquí sí me gustaría tocar un punto, como tú bien dices, Mármol, neurálgico. Nuestro chief, aquí el señor Ramírez Cotto, publicó justamente una columna bastante interesante el día de hoy, ahí en GDL Post, en donde pues prácticamente hace responsable, como debe de ser, a la ciudadanía, en donde no estamos haciendo nuestra parte. Y digo, me incluyo porque pues obviamente somos parte justamente de esta sociedad. Pero aunado a esto, este asunto de que a la gente, como dice nuestro amigo Fer, pues le está valiendo, porque no lo está poniendo en consideración, por hartazgo, por desconocimiento, por lo que tú quieras. A mí sí me gustaría volver a reiterar que aquí el tema tiene que ver también muchísimo con la comunicación que se ha estado emitiendo desde inicios de la pandemia directamente desde Palacio Nacional. El minimizar, el decir en un inicio, salgan, no pasa nada, abrácense, hay que abrazarnos y demás, está comenzando justamente a pasar factura ahorita. Y si bien la vacuna se va a utilizar con fines electorales, aunque ya hayan dicho que no, lo cual ya sabemos que cada que en el Palacio Nacional dicen no a algo, ya sabemos qué es lo que va a venir en los siguientes meses, sí sería muy bueno que la gente de veras se empezara a acercar con los médicos, a ver si a ellos sí les tienen la confianza, para preguntarle cuál es la situación que priva verdaderamente tanto en nosocomios de gobierno, concretamente el sistema IMSS o el ISSSTE, que es quien atiende justamente a los trabajadores del Estado, y hacer hincapié en una entrevista que hicimos justamente a una doctora responsable en un hospital ISSSTE en el Estado de México, en donde dice, nosotros ya estamos rebasados y estamos atendiendo un promedio diario de 100 personas con padecimientos de COVID. Híjole, 100 pacientes diarios, yo creo que ya es para tomar en cuenta, y la verdad es que sí es muy lamentable que a la gente no solamente no le esté importando el asunto del COVID. Apenas el lunes veíamos y dábamos cuenta justamente de las escenas tan lamentables de gente dueña de bares que cerraron los establecimientos para poder tener su comercio a modo dentro de estos lugares. En Guadalajara se hizo viral justamente uno de ellos. Caray, pues esto no es el verano, no estamos en la primavera, estamos en medio de una situación muy, muy crítica, pero pareciera que sí, como bien hemos dicho y nos hemos cansado de decirlo a lo largo de estos 9 meses en el programa, la gente no está entendiendo, aún con los muertos que empiezan a tener ya directamente en las familias. Y es que, fíjate, Juan Pablo, y bien lo dices, hasta que no te llega, hasta que no estás justamente con el tema del COVID, o al menos la sospecha de que tienes COVID o alguno de tus familiares cercanos,
puedes entender y te puedes preguntar en dónde y cómo fue. Entonces, ahí es en donde está, y lo decíamos la semana pasada justamente cuando Fernando de Sabre no nos pudo acompañar, pero que a través del chat nos decía cuánto es lo que cuesta en el tema de lo privado, el tema de el tratar el COVID. Voy a la parte pública, que es también lo que el día de hoy pareciera Claudia Sheinbaum está aprovechando sin decirlo, porque también la omisión de un semáforo que, como dice el propio Gatell, es intrascendente, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo pusiste? ¿Eh? Entonces, ¿para qué lo pusiste? Digo, Bueno, Gatell presumió incluso que el semáforo había sido copiado por la Unión Europea y después él mismo dice que es intrascendente. Lo que pasa es que se volvió intrascendente porque ahora ya es un factor de golpeteo político, como lo es el propio Hugo López Gatell. Al ser rebasado por los números y por el golpe de realidad estadístico, ahora sí debe ser intrascendente este semáforo. Ahí es cuando digo que es el doctor más político de los galenos. Ya no le convino, ya no les interesó, ya no les funcionó, así es que deja de ser trascendente y se vuelve intrascendente. Un semáforo que a todas luces nos tendría a todo el país metido en casa, lo cual no está sucediendo. A ver, nomás para terminar, perdón, nomás para terminar el puro comentario, simple y sencillamente decir que Claudia Sheinbaum, sin decir mucho, está haciendo cuestiones que vuelven a estar en la escena de la especulación, como por ejemplo la llegada de al menos 500 médicos de Cuba, una vez más. Y como en la mañanera no hay reporteros que cuestionen, difícilmente podrá conocerse, incluso por la vía de transparencia, cuánto está costando el desplazamiento de estos galenos y cuánto se ha dejado a un lado el tema de los médicos mexicanos, algunos, por cierto, que no se les está pagando desde hace ya tiempo porque, pues, simple y sencillamente no hay recursos. Fernando. El tema del costo en lo privado, digo, si bien es alto, también es exactamente igual al costo en lo público. Es decir, los insumos son los mismos, los costos de los insumos son los mismos. Si bien en lo privado tienen un aumento por el lucro del sistema privado de los nosocomios, también lleva un costo y repercute en el presupuesto de egresos, en este caso de la federación, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social depende de la federación. El ISSSTE también depende de la federación. Y los hospitales, como el Hospital Civil, tienen recursos de la federación. Por lo tanto, el costo no está calculado para poder hacer frente a este y a los demás problemas que tienen los hospitales públicos. Entonces, viene también un problema presupuestal. Digo, yo creo que para López Obrador el tema de que se acabe el año ya le urge para poder hacer, tomar de la bolsa del presupuesto 2021, que no está asignado el presupuesto a salud, o el presupuesto que se asignó a salud es menor o igual al presupuesto que se está ejerciendo en el 2020, pero que en 2021 traerá mayor consecuencia de gasto por el tema que estamos hablando, de la atención médica. Y esto le va a volver a pegar a López Obrador en el gasto corriente para poder fortalecer todos los hospitales públicos. Es un gasto muy fuerte. No, y además es contradictorio. Hoy el propio Zoé Robledo reconocía que sus médicos y trabajadores de la salud, los del IMSS, están cansados, saturados y prácticamente fundidos. Se contradice con la falta de insumos y, por supuesto, la falta de estímulo económico. No trabajan por eso los doctores, pero después de 9, casi 10 meses, el estímulo económico tampoco les ha llegado como debería llegarlo a los doctores del sector público. Contrasta con la intervención de 500 supuestos médicos cubanos, que abro aquí un paréntesis. Recordemos que en la ocasión anterior no se pudo confirmar que fueran doctores, sino especialistas en el manejo de políticas públicas de salud, que no es lo mismo. Recordemos que no es lo mismo. Si vienen al manejo de políticas públicas de salud, pues va a volver a pasar lo mismo. Vienen con temas electoreros de cómo poder capitalizar el dolor a través de la enfermedad para que tenga una raja política, ni más
ni menos. Pero para no desviarme del tema, reiterar, por supuesto, esta frase acuñada y que yo sí le doy honor a quien honor merece, de la responsabilidad individual. Las calles están repletas de gente. Ustedes bien saben que un miembro de mi familia es orgullosamente médico de un hospital COVID y me refiere que evidentemente están muy cansados, pero el tema es que la ciudadanía no lo entiende. Siga saliendo a la calle y busca al médico en la última etapa de la enfermedad, cuando ya nada se puede hacer y se saturan los hospitales. No espere, amigo televidente, no espere a que el COVID, llamado etapa de muerte, le toque a la puerta de su casa, porque será demasiado tarde y ningún sector público, privado, ni doctor, ni conjunto de médicos podrá salvarlo. Así es que reitero, por supuesto, mucho, reitero demasiado, que ahora está en nosotros el guardarnos y no darles tanto trabajo a los trabajadores de la salud. Pero aquí también el asunto, Mármol, tiene que ver muchísimo con este debate en redes sociales, por no decir alegata y enfrentamiento, de el que atinadamente, aunque a muchos no les guste, hizo Víctor Trujillo a través de su personaje de Broso, en donde, pues literal dice, no quisiera yo pensar que le fueran a dar un tratamiento político al tema de la vacuna. Lamentablemente, todo está apuntando hacia allá y justamente creo que la entrada ahorita de esta contratación, porque ya sabemos que se le paga al régimen en la isla de Cuba, no hacia el personal médico, lo que los mexicanos erogaremos de parte de nuestros impuestos para esta supuesta atención médica, quiere decir que entonces la vacuna que tanto han estado pregonando no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar, estimado televidente? Porque justamente ayer en la noche trasciende una nota internacional en donde los primeros 2 países que van y que están recibiendo ya las vacunas son Inglaterra y los Estados Unidos. Y la canciller Angela Merkel en Alemania, pues obviamente está muy molesta porque dice, bueno, ¿y a nosotros cuándo nos va a tocar? Si eso está pasando en los países del primer mundo o en las principales economías a nivel global, pues quiere decir que la vacuna aquí a México, honestamente, no ha llegado en la fecha que ellos dijeron y tampoco va a llegar en los siguientes 2 o quizás 3 meses. Por eso es que el presidente acaba de decretar por sus pistolas que para el CONACYT se convierte y se vuelve una prioridad fabricar y desarrollar y después fabricar una vacuna contra el COVID nacional. El CONACYT ni siquiera ha podido entregar los ventiladores a los que su titular se comprometió por ahí del mes de julio o agosto. Dijeron que los iban a tener. El año ya se va a acabar. Irónico, muy irónico que el estímulo a materias como la ciencia y la tecnología haya sido de los rasurados por los fideicomisos. Y ahora te urge que el CONACYT genere una vacuna. Vaya que resulta irónico. No cabe duda que las malas decisiones de momento se convierten en carrilla, pero con el paso del tiempo se convierten en una bomba nuclear. Súmale a lo que dices, JP, que si no le ha llegado al vecino grandote, al de la cuadra, aún no le llega a la colonia, súmale además que si no llega aquí la vacuna, el calendario que nos dijeron se va a seguir moviendo, El calendario se va a seguir moviendo. Entonces, no te va a tocar por ahí de mayo o junio, te va a tocar por ahí del 2022 o 2023, tal vez, la vacuna, si bien te va, porque recordemos que se afirmó que en la tercera semana de diciembre se empezaría a vacunar a los mexicanos. ¿Saben cuándo es eso? Dentro de 4 días. La fecha que dio López Obrador, ¿te acuerdas de la fecha que dio López Obrador para el pico de la pandemia? Bueno, no fue López-Gatell, perdón. Es que han sido tantos picos. El pico de la pandemia dijo que era en abril, que en abril ya vamos a estar afuera. Pero espérame. Todavía no llegamos a abril, ¿eh? Ah, ¿del 2030? Ya, ándale, así es. Yo creo que están esperando, es un tema evidentemente electoral,
el hecho del manejo de la pandemia, el manejo de la vacuna contra la pandemia, y por ahí yo creo que señalarán en abril del 2021 que llegamos a un pico, porque después de las fiestas decembrinas, después de Navidad, forzosamente en enero, imagínate si en enero cómo vamos a estar y se decreta un botonazo rojo, un cerrojazo al salir completamente, con la cuesta de enero normalita de todos los años. Pero ahora súmale que no va a haber lana para mover y no vas a poder salir, viene muy complicado. Viene un apoyo, tendrá que venir un apoyo federal electoralmente, porque se empiezan las campañas después de febrero o las precampañas. Y en este caso, en abril señalarán como pico de la pandemia para poder llegar en julio a las elecciones. Oigan, ¿dónde me dejas el 15% de aumento al salario? A eso iba, justo a eso iba. ¿Dónde me lo dejas? Esa es la cereza del pastel. Ya lo dijo la Central Obrero Patronal. Va a representar el cierre de miles de empresas. No es porque el empresario no quiera dar el incremento salarial. Es que no puede, algunos de ellos. No pueden, no podrán y no sucederá. No sucederá, perdón. Y esto va a redundar en otra catástrofe en el país, que tiene que ver con el manejo equivocado de los políticos y no de los médicos de la pandemia. A ver, pero qué bueno que tocas ese tema, ahora visto, si me permiten un poquito, de la parte política. Quien vuelve a asumir desde la mañanera el tema es el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre al cual ha querido convencer que el enemigo de este país es el empresario y que está poniendo en un discurso en favor del empleado políticas que pues tendrían que ser aprobadas no solamente por el sistema económico del país, sino también de la posibilidad del empresario. Entonces, volvemos a lo mismo, y lo digo con mucho respeto, pero el presidente pareciera que en su discurso tiene un conocimiento tácito, práctico en su vida, cuando él no ha sido empresario, ni tampoco ha sido empleado, no ha trabajado bajo el tema de un salario quincenal o mensual producto de un trabajo. Ha sido beneficiado por un sistema político mexicano. Entonces, ya lo dijeron los empresarios. O sea, esta decisión que toma el presidente y no fue consultada, pues puede traer una desgracia que se puede llamar o cierre de empresas, cambios de giro y, por supuesto, más recortes de personal. Es un pensamiento político maquiavélico, no un pensamiento práctico, tocayo. Lo hizo con toda la intención de lo que iba a suceder. Seguir culpando al empresariado de que este país vaya en picada económica. Eso no se vale, eso no se hace. Pues aquí el tema, creo, tendría que ver justamente con la troliza que me pusieron. Estoy de acuerdo en que quizá no sea el mejor momento para pensar en un incremento, pero también dentro de esta discusión, a ver, los empresarios agremiados, y digo agremiados, refiriéndome justamente a la Coparmex y al Consejo Coordinador Empresarial, ellos no toman en cuenta la parte de las MIPYMES que muy probablemente no estén afiliados a este tipo de organismos y que evidentemente no obedecen quizá a las variables macroeconómicas. Pero yo lo que quiero dejar en la mesa, justamente antes de irnos al corte, es, a ver, nosotros ya vivimos, todos los que estamos aquí en el programa, ya vivimos la crisis del 95, la famosa roqueseñal y el incremento al IVA. Muchísimas empresas desaparecieron, muchísimas empresas cambiaron de giro, pero a ver, si no se atendió entonces con excedentes petroleros, concretamente refiriéndome a 2 sexenios de gobiernos panistas, y después del de Enrique Peña Nieto, que tampoco sucedió nada, salvo otro inmensurable saqueo, entonces, ¿cuándo vamos a poner atención justamente a un tema que no es de ahorita, viene de muchas décadas? Vamos a ir a una pausa. Si me lo permiten, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos en la segunda parte más sobre esta mesa de análisis para que usted también participe con nosotros a través de las redes sociales. Esto es El Ajedrez a través de Porti TV.
Continuamos esta noche aquí en el ajedrez y bueno, estaremos dando la bienvenida a Miguel Ángel Arévalo hasta Puerto Vallarta, Jalisco, a quien saludo en estos momentos. Miguel, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ramiro, Fer, Juan Pablo, Altamirano y Mármol. Juan Pablo Altamirano, tengo una envidia de la buena, aunque este programa no se va a tratar de eso, tengo que decirlo, porque Juan Pablo está allá en la ciudad del campeonísimo de la Liga Mexicana, de la Fiera, del Esmeralda, del grande de grandes, de León. Sí, pero no, a ver, sí, espérame, Mármol, pero no te cuento cómo vamos a estar en 10 días, producto justamente de esa victoria y de la gente que salió a festejar afuera del estadio sin la más mínima distancia y sin el maldito cubrebocas. Bueno, ese es un tema de responsabilidad personal que sin duda hay que platicarlo, pero bueno, aquí el tema es la Fiera y sobre todo también, a lo mejor Ramiro Escoto no me va a dejar, pero voy a darle un trago a este vaso, muy agradecido por las atenciones. A ver, qué bueno que estás tocando el tema, Juan Pablo, y déjenme regresar un poco a lo que hablábamos justamente en la primera parte del programa. Me parece que muchos tuiteros, facebookeros, muchos, incluso líderes de opinión, lo que estarían esperando es que realmente colapse el sistema hospitalario del país como para querer demostrarle al gobierno, es decir, a unos cuantos, la gravedad del asunto y poder festejar en redes el tema de se los dijimos. El tema es muy, muy delicado y me parece que aquí la posición es sí, más allá de decir queremos ver lo que va a pasar con todos los que salieron a festejar, de qué manera podemos como sociedad, porque esto ya es un tema de sociedad, realmente generar conciencia. Sé que es muy difícil, lo sé, pero en realidad, en mi caso personal, yo no quisiera que colapsara el sistema hospitalario porque el siguiente puedo ser yo. A ver, evidentemente nadie quiere que el sistema de salud colapse. Creo que nos hemos cansado de decirlo en el programa. Cuídense, guarden la sana distancia. Si no tiene que salir de casa, no salga. Salgan a trabajar, salgan a comprar víveres, pero como bien dices y apuntas, Ramiro, si no tiene usted síntomas, no salga a buscarlos. Y si usted tiene, entonces no salga a repartirlos. Es así de simple. Pero otra vez volvemos a algo que ha sido muy reiterativo, nuestro compañero Mármol. Creo que la parte de la conciencia individual en el colectivo nacional, híjole, pues lamentablemente termina siendo la misma historia que desde que yo tengo uso de razón he visto justamente en este país. Ay, hombre, total, ni pasa nada. Además son unas bolas de exagerados. En esas estamos. Y en esas estamos. Yo no sé si a lo mejor lo que haría falta, tocayo, es cambiar ya el discurso, ¿eh? Y no es que te pretenda corregir bajo ninguna circunstancia, querido tocayo. Cambiar el discurso, y yo no creo que esté a punto de colapsar el sistema de salud. Creo que ya colapsó. Comentaba al principio del programa que la Ciudad de México está 77.3% en ocupación hospitalaria, cuando la OMS dice que el máximo permitido deseable es del 70%. Es decir, a lo mejor lo que tendríamos que entender es que el sistema de salud ya colapsó. El nosocomio particular ya no recibe a pacientes. La última vía es solamente el hospital público y ese ya está total y completamente lleno. No estoy hablando tampoco del personal médico que está harto, y no de mal humor, sino harto por el trabajo y la fatiga crónica acumulada. Si a esto le abonamos los pésimos ejemplos en los cuales puedes salir a comerte 3 pedazos de pizza y 2 whiskies, creo que los ejemplos son lapidarios y nos vamos directamente hacia un barranco en el cual ya estamos cayendo, tocayo. Al principio de este programa, que de ajedrez mutó desde la pandemia y ahora regresamos al ajedrez con formato con sana distancia como es desde el principio dijimos que esto se iba a descontrolar y lo veíamos tal vez muy lejos, pero no, ya está aquí, ya se descontroló, porque al principio dijimos, hasta que conozcas a alguien cercano, compañero, familiar, amigo, pariente o incluso vecino, te la vas a creer. Bueno, pues en este panel, todos
ya tenemos el contacto directo con el COVID-19. Dudo mucho que la enorme mayoría de la población no haya tenido contacto con este virus. ¿Y en qué lo baso? En los mismos dichos de Hugo López-Gatell, de que cada caso deberías multiplicarlo por 9 para entender el real grueso estadístico de contagios y muertes en este país. Ahora, a ver, nada más, es verdad lo que dices. Estás mencionando a Enrique Alfaro Ramírez con el lastimoso caso de esta justificación absurda en donde utiliza sus propias redes sociales, como lo ha hecho últimamente. Y que nadie le pidió. Y además, culpa en tiempos electorales al asunto de haberlo, pues, entre comillas, ventaneado en un bar en este asunto. Pero es lo mismo que el presidente. Es decir, estamos ante dos personajes que no están cumpliendo en lo absoluto lo que dicen, que son incongruentes. El primero, el de Palacio Nacional, que no usa cubrebocas, y el segundo, que primero nos regaña, nos dice y después sale a un bar a tomarse unos whiskies y una pizza sin sana distancia y en un momento en el que él mismo días antes había pedido que la gente se guardara en casa. No estamos exagerando cuando ellos mismos traen el discurso. Y si ellos se sienten, como puede ser en este programa, como parte de un golpeteo, no lo es. Es que como figuras públicas y figuras con un discurso... Y de autoridad. Pues, congruente y con autoridad. Y ya lo habíamos dicho desde antes. Lamentablemente, señor gobernador, lamentablemente, señor presidente, en este tema, en el de la pandemia, la credibilidad de ambos personajes dejó de existir. Pero ojo, a ver, espérame, Marlon, espérame. Aquí el tema, a diferencia del gobierno federal, sí hay que decirlo, en el gobierno local sí se aplicaron ciertos apoyos en la medida de lo posible para el sector empresarial, concretamente para tratar de salvaguardar los empleos. Y ahorita justamente con lo que hablábamos antes del corte, de este incremento por decreto del 15%, ciertamente ha levantado ámpula en un gran sector de la población, pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, no es algo nuevo, es algo que traemos arrastrando desde aquella histórica huelga en Cananea, Sonora, a principios del siglo pasado, y en donde yo vuelvo a poner la pregunta en la mesa. Ok, no se puede ni se debe, por cuestiones económicas, prácticas, hacer un incremento por decreto al nivel salarial cuando estás en medio de una crisis económica producto de una pandemia en donde no sabes ni siquiera todavía cuándo va a terminar. Ok, pero cuando ya tuvimos excedentes petroleros, ya tuvimos cierto periodo de estabilidad, si no ha sido por el TLC, si no ha sido por la crisis, si no ha sido por la competitividad, por los empleos golondrina y por un montón de cosas, entonces, ¿cuándo le vamos a entrar a ese tema aquí en México? Eso es algo también que se tiene ya que discutir. Es otra vez una declaración populista y de enfrentamiento y encono. Es darle la culpa a alguien más para separarte de los reflectores. Es aventarle la bolita a los opositores, que ese ha sido el estilo de gobernar. El encono, el enfrentamiento y, por supuesto, el no ser un mismo grupo de mexicanos. Este 15% de incremento por decreto es algo que no se puede alcanzar porque venimos de un año, el 2020, que aún no acaba, que lo que menos dejó son ganancias y utilidades en la inmensa mayoría de las empresas. Entonces se vuelve una vez más un ataque populista y electorero. ¿Quién va a ser el malo de la película? Otra vez el empresariado, otra vez el fifí, otra vez el acomodado. ¿Y quién va a ser el malo? Otra vez el analista del fenómeno social que dice que las variables macroeconómicas y microeconómicas están por los suelos. Una vez más, tiene que ver con cuestiones electorales. Ojalá que la audiencia le entienda a esto, nos escuche y se dé cuenta que no tiene por qué hacerle caso ni a morenistas ni a emesistas que son 100% populistas. Tiene que hacerle caso a lo que se dice en los periódicos, se escucha en la radio y se ve en la televisión de manera concienzuda, para que forme su opinión, no para que crea, solo para que forme su opinión. De otra manera, va a formar parte, amigo televidente, de una ola de grilla
que solamente está enterrando a este país. A ver, Mármol, pero ¿qué hubiera pasado si este decreto, que por cierto, el sector empresarial agremiado ya había acordado y estado de acuerdo en un incremento del 10% al salario mínimo? ¿Qué hubiera pasado si ese incremento que se da hoy por decreto del 15% hubiese venido precedido de apoyos para salvaguardar los empleos? Yo creo que no habría habido tanto brinco y tanto sombrerazo como lo está viendo el día de hoy. Es que nada más piden de allá para acá, es decir, solamente piden de Palacio Nacional hacia afuera y no hay nada que beneficie a sectores o estimule la inversión. Recordemos que en Jalisco ya se fue la marca de estos autos híbridos y eléctricos de nombre Tesla, que ya no invirtió en Jalisco. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Se pierden inversiones. Ahí están los datos. No lo estamos inventando, ni mucho menos somos tendenciosos. Esa es la realidad de lo que pasa en México. Ante la incertidumbre, la fuerte inversión que deriva en generación de empleos se va, como lo hizo Tesla. Oigan, aquí hay un asunto importante en el tema este del aumento al salario mínimo, también la modificación al tema de las afores, en donde si bien antes estábamos en el 6.5% de la aportación del sueldo del trabajador, el gobierno tenía una participación aproximada al 1%, de ese 6.5%, el trabajador otro 1.5% y el resto lo ponía el patrón. El hecho de que primero se da el acuerdo para el aumento en la aportación de las afores y que el gobierno ya no va a participar en esa bolsa, y después el aumento al salario mínimo va a provocar un golpe muy fuerte a las finanzas de las empresas, que tendrán que modificar sus esquemas de aportación. Y nuevamente, con el asunto de la modificación al outsourcing, es decir, todas estas modificaciones a la ley en carácter laboral, ya sea afore, salario mínimo y outsourcing, va a repercutir muy, muy fuerte en las empresas, en la economía de las empresas, que si bien algunas ya participaban ilegalmente con sueldos más bajos, reportados más bajos ante el Seguro Social de lo que se percibía, hoy todavía quienes participaban de forma buena podrían venir a ese esquema de bajar la participación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el registro patronal, cambiar de razón social. Es decir, se vienen otros problemas dentro de este mismo asunto laboral con las empresas. Y el próximo año, ante la falta de movimiento económico en el país que hubo en el 2020, no va a haber reparto de utilidades. Entonces es otro golpe muy fuerte al que está trabajando, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, Fer, pero entonces no le entramos a la discusión nunca. O sea, no le vamos a entrar entonces. No es el momento ahora, Juan Pablo, no es el momento ahora, no es un tema de discusiones y temas, es un tema de momentos. El momento es electoral, no económico. Venimos de una pandemia sanitaria, entonces es un tema de momentos. Hoy no es el momento. ¿Es necesario? Por supuesto, pero una vez más, se tiene que pensar primero en qué tenemos que entrarle, en lo urgente o en lo importante. En lo urgente o en lo importante. Ahí dejo la pregunta. A ver, el abogado, ¿qué tiene que decir? Pero antes de que entre el abogado, digo, la verdad, en cuestión económica, este año ha sido complicado. Pésimo, complicado. 2021, ante este escenario, ¿cómo terminamos 2021? 2020. Va a ser todavía más. En la primera parte, antes del corte, yo hablaba sobre el tema del costo de los servicios de salud pública. Es decir, los recursos del presupuesto federal tendrán que reforzar la salud pública, pero además hay una bolsa por ahí guardada, espero que sea la de la rifa del avión, que sea la del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que atrapen otro capo fuerte de la droga y que le quitan una lana, porque tendrá que haber forzosamente una participación federal que no le gusta al presidente de la República para soportar el trancazo económico que van a tener las empresas. Y ahí va a tener que aportar y ya no va a poder repartir dinero,
porque independientemente de que reparta dinero, se le va a caer el empresariado y va a haber mucha pérdida de empleos. Puede haber pérdida de empleos. Híjole, a ver, yo aquí lo que me gustaría ver es, entiendo lo que dice Fer, pero otra vez, si el presidente ya acusó que no hubo boletos de la rifa del avión para los hospitales COVID, porque supuestamente la hoy Fiscalía no permitió que usaran los $500 millones decomisados y de ahí la supuesta reforma a la ley de Banjico, yo entiendo lo que dice Marvel, digo, es cuestión de momentos y es momento de atenderlo urgente. Estoy de acuerdo, pero otra vez, o sea, perdón que sea tan interactivo, en 40 años nadie le puso atención a este tema que terminó por pulverizar el poder adquisitivo de las familias en este país. Entonces, la pregunta que yo vuelvo a poner, entonces, ¿cuándo le entramos al tema? O sea, ¿qué nos asegura que, suponiendo que en el 2024 Morena saliera de Palacio Nacional y llegase alguien de los anteriores, qué nos da la garantía de que verdaderamente se va a atender este problema que no es de ahorita, está reventando ahorita justamente en la pandemia? Sí, pues lamentablemente así son las crisis. Es que en tu reflexión está la respuesta, Juan Pablo. El momento es ahora porque es un momento electoral, no porque sea un momento económico. El momento económico no es el de hoy, el electoral sí lo es. Entonces no podemos dejarnos llevar por esta ola electoral y de buena intención y buena voluntad que va a dar al traste con las fuentes de empleo. Los de este panel tenemos diferentes formas de trabajar, es decir, somos incluso nuestro propio jefe, es decir, entendemos que esto ya cambió por completo. Entonces, la empresa tradicional es la que hoy está contra la pared y no sabe ni puede cómo reaccionar. Una vez más, la decisión es netamente electorera y populista. Tienes razón, ¿cuándo le entramos? Bueno, ya lo entendió el presidente, porque no tiene un solo pelo de tonto en el tema de promoción. Dijo, ahora es cuando, y sí, la pandemia le cae como anillo al dedo, porque puede poner por delante lo que él quiere como país, pero los malos son los empresarios que no suben el 15% del salario. A mí me pueden explicar cómo es que hoy en la mañana amanecimos con declaraciones de algunos expertos financieros que advierten que el próximo año nos va a ir bien económicamente. Es decir, se sube el tema del pronóstico del crecimiento del país en base a qué, porque bueno, ellos no tienen partido. Ellos observan que vendrá una recuperación económica en el país, contrario a lo que en el segundo semestre, en el inicio del segundo semestre, se advertía para el país. Una situación que también pudiera dar alguna luz, digo, no hay que ser tan fatalistas, coincido con lo que dice Ramiro Marmolejo, no es el momento para el debate, pero también, si ya estamos inmersos en esto, no todo tiene que ser el tema gubernamental cuando sabemos perfectamente que existen hoy en día, pues algunos organismos que están sobre el gobierno y generando otra clase de información para los empresarios. Abogado, usted no ha hablado, ándele. A ver, Ramiro, hay una cosa que es el que nos puede ir mejor. A ver, primero hay que ver en dónde estábamos para ver hasta dónde caímos y en dónde nos vamos a recuperar. El hecho de que haya una recuperación no quiere decir que volvamos a como se inició hace 2 años, cuando inició López Obrador este sexenio. Aquí, si bien, claro que yo hablo de que la economía va a estar mal, porque yo la veo en la calle, lo estamos viendo en el cierre de negocios, lo estamos viendo en el despido de personas, de los empleos, lo estamos viendo en la reducción de los salarios de muchas personas, en muchas empresas. Tú dijiste algo, bueno, con base en qué determinan que va a haber una recuperación. El asunto es que pudiera haber una recuperación, sin embargo, no vamos a llegar por nada a los niveles que estábamos antes de que iniciara esta administración. Lo que pasa es que el nivel de la caída es más grande que el de la recuperación. Matemáticas simples. Si en el 2020 caes 12%, pero en el 21 subes 6%, no ganaste. Sigues perdiendo 50% de los puntos. Es como interpretes las cuentas y las estadísticas. Habrá que entender que para que esto sea ganancia,
tiene que estar por encima de los 2 dígitos de crecimiento económico. ¿O me equivoco, muchachos? No, en eso sí tiene razón. Para hablar obviamente de un crecimiento, tiene que haber un crecimiento de doble dígito que no hemos visto en este país en décadas, o sea, en décadas, ¿no? Pero a ver, perdón que sea yo tan reiterativo, o sea, ya se nos perdió aquí nuestro amigo Mármol. El tema otra vez vuelve a ser, y perdón que sea tan reiterativo, entiendo que no es el momento económico, pero sí el momento político. ¿Qué hubiese pasado si esta disposición del decreto del incremento del 15%, que ahorita evidentemente los microempresarios no van a poder soportar y que eso da pie a un mercado de informalidad y un asunto que se puede complicar después en materia de seguridad sanitaria, en términos del IMSS, por ejemplo, de la seguridad social es la palabra que estaba yo buscando? Entonces, ¿cuándo le entramos al tema? ¿Qué hubiese pasado si eso hubiese venido precedido de los tan mencionados y tan socorridos apoyos al sector empresarial cuando arrancó justamente la pandemia? Estaríamos estaríamos realmente ahorita en este debate de brincos y sombrerazos, dándonos unos contra los otros, mientras desde Palacio Nacional se ríen y algunos opositores al actual presidente festejan el que México se vaya al traste para decir, se los dijimos. O sea, también me parece muy mezquino y muy maquiavélica esa postura. Yo sí celebro el incremento, sí lo celebro, creo que tarde o temprano tenía que venir y alguien le tenía que entrar. Entiendo y concedo que no es el momento para hacerlo. Pero caray, la historia, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido para muchos va a ser una carta política el esperar o el desear que a nosotros mismos, a los propios mexicanos, nos vayamos o la economía nacional siga decayendo, siga creciendo a la inversa. Para muchos va a ser benéfico porque, como decía Mármol hace un momento, es una carta electoral. Independientemente de los tiempos en los que estamos, sean tiempos económicos buenos o no, estamos en un tiempo electoral, lo decía también Ramiro. Y eso, pues, ustedes saben que la desgracia de uno viene a ser el testigo del otro. Y para la oposición, el día de hoy, entre más desempleos haya, entre más empresas cerradas haya, menos apoyo al sector privado, etcétera. Digo, lamentablemente es perjudicial para los mexicanos, pero es benéfico para la oposición, que va a ser la única carta de presentación que tengan de cara al 2021, a las elecciones, porque yo realmente no le veo nada que puedan utilizar como bandera política para buscar ganar la Cámara de Diputados en las próximas elecciones. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Mike. Estoy de acuerdo. Completamente mezquino que estén buscando que suceda eso para poder, pues, ondear una bandera de desgracia para utilizarla a su favor en las próximas elecciones. A ver, yo estoy de acuerdo, Mike, pero uno de los temas que curiosamente no permeó en la opinión pública, derivado del último video de Víctor Trujillo bajo su papel de Broso, es justamente ese. O sea, sí, a ver, la oposición está muy entrada señalando todos los desatinos del actual gobierno. Y la disculpa de parte de la oposición, concretamente hablando de PRI, PAN y PRD, ¿esa para cuándo? Si hay responsables de que hoy estemos en esta situación y que esté López Obrador allí, es justamente los que precedieron en el gobierno. Así de sencillo. Vamos a tener que descifrar la siguiente semana. Pues y por culpa de políticos como Samuel García, va a seguir Morena en el gobierno. Pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible el programa del ajedrez. Saludos a mi tocayo Ramiro Marmolejo, que tuvo pues un corte en la transmisión. Pero desde aquí, gracias, tocayo. Gracias, Fernando de Sabre, Juan Pablo Altamirano y hasta Puerto Vallarta, al nuevo maestro en Derecho. Felicidades, Miguel, de parte de todos tus compañeros del ajedrez. Muchas gracias. Gracias por la felicitación. Muy contento por este nuevo grado obtenido. Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Todos los que formamos parte de el ajedrez, le deseamos felices fiestas y continúa con nosotros en Por Ti TV.